Hemos estado aprendiendo sobre la gestión de la vida. Y en este tema hay un elemento que es difícil de manejar para nosotros y se nos ha complicado a lo largo de muchos años. Justamente se nos complica porque no es algo material que podamos utilizar o manipular, sino más bien es inmaterial. Me refiero a las emociones. Las emociones están a la orden del minuto, cada segundo estamos expresando emociones de una u otra manera. Sin embargo, y a pesar de eso, no somos todo el tiempo buenos administradores de nuestras emociones. De hecho, no sabemos controlarlas todo el tiempo, no las manejamos adecuadamente y en la mayoría de los casos somos manipulados o controlados por nuestras emociones. La sociedad en los últimos años a nivel intelectual ha estado, diríamos que impulsando una campaña de concienciación acerca del valor que tienen las emociones. Lo ha hecho a través de la ciencia, a través de los centros de estudio. Se está popularizando el concepto de inteligencia emocional y el valor que tiene en la vida humana. Hoy somos más conscientes de cómo nuestras emociones generan tantas cosas en nosotros y cómo el aprender a manejar las emociones, a tener una elevada inteligencia emocional, nos puede dar éxito en la vida. Lo más interesante de todo esto es que la Biblia lleva cientos de años hablando de la inteligencia emocional o del valor que tienen las emociones en la vida diaria. No esperó a que la ciencia lo descubriera y aunque las neurociencias hoy lo han popularizado, la Biblia lo está enseñando desde hace mucho tiempo. ¿Qué mejor entonces que aprovechar la sabiduría bíblica para aprender sobre el manejo de las emociones? Y vamos a aprender a gestionar nuestras emociones desde una perspectiva bíblica. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el manejo de las emociones? ¿Cómo podemos aprender de ello? Vamos a iniciar nuestro recorrido en el libro de Juan. Juan capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús está hablando a sus discípulos, les está dando un tremendo discurso de los últimos que les va a dar antes de ascender, antes de ser crucificado, resucitar y ascender. O sea que es de algunos de los consejos más importantes que ellos no debían olvidar, y entre esos Jesús les aclara que en este mundo iban a enfrentar aflicciones, iban a enfrentar conflictos. Su vida emocional iba a sufrir bajones, iba a tener golpes severos que les iban a causar momentos difíciles y no tan gratos. Y este es el primer punto que quiero resaltar y que nos enseña la Biblia. La aflicción es una parte inevitable de la vida. La aflicción es todo aquello que viene a nosotros y provoca emociones que consideramos negativas. Por eso cuando nosotros hablamos de que tenemos que gestionar las emociones, no podemos pensar que en este mundo vamos a vivir felices los 365 días del año, desde una perspectiva de que estoy sonriente, alegre y riéndome de todo en la vida y me siento pleno y satisfecho todos los días. Al contrario, la Biblia nos enseña, y Jesucristo mismo lo dijo, que en este mundo íbamos a tener días que no iban a ser tan buenos, que no íbamos a recordar con mucho agrado, pero que iban a ser parte esencial de la historia. Entonces está bien tener días malos. Es normal y es parte de la vida, y es bueno que reconozcas que en la vida hay días malos, y no por eso eres infeliz. No por eso está mal, no por eso algo está ocurriendo o hay un castigo divino sobre ti. No necesariamente las cosas pasan como una consecuencia de. A veces sí, son consecuencias de otros eventos en general, pero me refiero a que no significa que porque tú hiciste una cosa, el mal te sobrevino. A veces puedes hacer las cosas bien y también te sobreviene el mal. Es que es inevitable que en la vida pasen cosas difíciles. Es inevitable entonces que te sientas mal. Es inevitable que estés triste.
Si nosotros empezamos a predicar una vida donde todo es alegría, felicidad, gozo, entusiasmo, estamos predicando una vida que no existe en esta tierra y que no va a existir en este mundo. Una vida llena de ilusiones falsas. Jesús nunca prometió, y lo acabamos de leer de sus propias palabras, nunca prometió una estancia en la tierra de demasiada alegría, sino dijo, van a enfrentar aflicciones. Comprendan que tienen el gozo profundo en su vida, pero van a enfrentar aflicciones. Nadie se escapa de vivir momentos duros, de tener un día malo, de levantarse triste, de que algo le afecte, de tener una situación con un amigo, con un familiar, de sentirse decaído. Es parte natural de la vida estar así. Es parte natural de la vida y por eso es que tenemos que aprender a afrontar nuestras emociones o a gestionar nuestras emociones. Porque estas cosas van a pasar. El punto es cómo las enfrentamos. El tema no es discutir si esto nos va a pasar por esta razón o por la otra. El tema es cómo voy a afrontarlo porque lo voy a enfrentar en algún momento. ¿Cómo voy a responder a esa situación? Porque me va a pasar en algún momento. Me va a tocar. Es parte natural de la vida. Seguimos nuestro recorrido bíblico. Y hablando Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 9, versículo 2, allí le llevaron un paralítico, tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estoy seguro que recuerda esa historia. Jesús está en una casa enseñando, hay muchísima gente dentro de la casa, no cabe un alfiler ahí. Y estos hombres tienen un amigo que tiene una gran necesidad, que no se puede valer por sí mismo, que está desdichado, despreciado por la sociedad, no tiene nada de lo cual sentirse orgulloso. Y ven a este hombre en necesidad y dicen, tenemos que llevarlo a Jesús. Y entonces ellos buscan cómo pueden entrar por la ventana, por la puerta, por algún lado, no hay espacio. Y se les ocurre la genial idea de hacer un hueco en el techo y meter a su amigo por allá. Es tan grande su fe que dicen, con solo que Jesucristo lo vea, va a ser sano. Y cuando Jesús lo ve, se maravilla de la fe de estos hombres y le responde a este hombre que está paralítico. Ve la necesidad primera y le dice, ten ánimo. Nos enseña que este hombre estaba desanimado, es que no tenía motivos para estar feliz. Ahora Jesús lo mira y le dice, ten ánimo, y acude a la necesidad primordial. Le dice, tus pecados te son perdonados. Era evidente para todos y es evidente para nosotros al leer la historia que lo que el hombre necesitaba era sanidad, pero Jesús atiende la necesidad primera, que es la necesidad de salvación, pero le reconoce que está desanimado. Y por eso le dice, hay una nueva noticia para ti, hay algo bueno que te va a pasar hoy. Y no es solamente que vas a ser sano, es que vas a ser salvo. Tus pecados, le dice, te son perdonados. El segundo punto, la segunda enseñanza bíblica para gestionar nuestras emociones es este. Las emociones no son pecado, pero el pecado afecta nuestras emociones. Nosotros solemos satanizar ciertas emociones y pensamos que hay emociones malas. Cuando decimos me siento enojado, estoy frustrado, estoy decaído y está mal sentirme así, como si fueran cosas malas que no debiéramos sentir. Pero ¿sabes? No hay emociones buenas o malas. Hay emociones. Lo que está mal y lo que puede ser pecaminoso es la forma en la que yo externo, en la forma en la que yo expreso las emociones. Si mi expresión emocional está sin control, evidentemente, lo más seguro es que voy a dañar a otra persona o a mí mismo. Pero si mis emociones están bajo control, cuando yo me siento mal, la forma en la que exprese no va a provocar un pecado. No me va a hacer desagradar a Dios o deshonrar a Dios o decir algo que dañe a otras personas. Las emociones no son pecado. El que sientas algo en algún momento, incluso cuando te sientes profundamente molesto con una persona que te hizo daño, no estás pecando por sentir eso. Estás reaccionando como un ser humano de manera natural. Lo que hagas con ese sentimiento
es lo que puede estar mal o lo que puede estar bien, porque ese sentimiento te va a llevar a una respuesta, y si esa respuesta es la respuesta de un hijo de Dios, qué bien que sentiste aquella emoción, pudiste mostrar el amor de Cristo. Pero si lo que haces es expresarte negativamente hacia la persona, vengarte de ella o algo semejante, estás mostrando que tu corazón no está bien y que definitivamente hay pecado en ti. Entonces tenemos que comprender que nuestras emociones no son el pecado, pero que sí, el pecado afecta nuestras emociones. Cuando hay pecado en nuestra vida, nos sentimos afectados. Cuando estamos lejos de Dios, nos sentimos vacíos. Cuando no tenemos una relación cercana con Dios, nos sentimos abandonados, nos sentimos frustrados, tenemos desacierto en nuestra vida. Todos estos sentimientos, muchas veces provocados por el pecado, sí afectan nuestras emociones y sí nos hacen actuar negativamente. Por eso la respuesta Jesús se la da inmediatamente a aquel hombre y le dice: tus pecados te son perdonados. El motivo de mayor ánimo, de mayor regocijo, de mayor gozo para ti, ni siquiera levantarte de esa camilla, sino el saber que tu corazón ahora está limpio, que tienes una vida eterna que te espera, que ha sido perdonado tu pecado. Nuestro recorrido bíblico continúa. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Pablo dice: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Pablo le está escribiendo en estos pasajes, en estos versículos, a la iglesia de Éfeso una gran cantidad de consejos. Les está explicando cómo se debe vivir la vida cristiana. Les está diciendo cómo alguien que anda en la luz demuestra la luz de Cristo. Y en medio de todas estas explicaciones y enseñanzas que le está dando, menciona este versículo. Y les habla de las emociones y les dice: si se enojan, no pequen. Y aquí confirmamos lo que dijimos en el punto anterior: no es pecado el enojarse, no es pecado sentir una emoción. Pero esta emoción puede provocar un pecado. Y dice interesantemente: no le den rienda suelta al pecado. No permitan que el pecado, que el enojo, los lleve a ocupar demasiado tiempo en su vida. Superen, liberen, perdonen. Saquen el enojo. Contrólenlo. Porque al decir que no permitan que se pase todo el día o que se ponga el sol sobre tu enojo, dice la otra versión, les está diciendo: hay que ponerle un freno a esto. Es que si no le pones un freno a tus emociones, ellas se van a ir hasta donde quieran. Y si tú no estás controlando tus emociones, inevitablemente ellas te están controlando a ti. La enseñanza bíblica en este punto es ese: hay que ponerle límites a nuestras emociones. Hay que saber gestionar lo que sentimos. Hay que decirle hasta dónde llegar. Podemos enojarnos sin pecar. Es correcto que te enojes, pero el enojo no significa gritar, ofender o dañar a alguien. El enojo significa que tienes un estado de molestia, de perturbación interna por algo que ha pasado a tu alrededor. Tienes derecho a esperar, a gestionar lo que está pasando dentro de ti, pero no le puedes dar rienda suelta y le tienes que poner un límite y le tienes que decir: hasta aquí llegaste. Llegó hasta aquí mi sentimiento, cambio mi forma de sentir ahora. No puedo permitir que el enojo me atrape, me abrace y me lleve a otras consecuencias innecesarias. Debo ponerle un freno, debo ponerle el límite. Recuerda, esto es muy importante. Tienes que gestionar, tienes que controlar emociones que están dentro de ti. Porque si tú no lo haces, si crees que simplemente las dejas salir, ellas te están controlando. Y el tema es que las emociones sin control pueden hacer cualquier cosa. Hay personas que se han cegado a tal nivel, que han acabado con la vida de otra persona, y no son personas violentas por naturaleza ni con un historial de violencia, pero las emociones llegan a tales niveles que las personas pierden el control, no saben lo que están haciendo, se ciegan, se ofuscan. Pablo nos enseña que sí podemos sentir, experimentar, vivir esas emociones, aún las que no nos gustan, aún las que se sienten feo,
Pero no por eso tenemos que pecar, no por eso tenemos que ofender a Dios, no por eso tenemos que darle lugar al diablo. Es que las emociones sin control son emociones guiadas por el enemigo, porque él se va a aprovechar de tu naturaleza humana, pecaminosa y caída para llevarte a fracasar en tu vida, para llevarte a tener discordias con los hermanos, para llevarte a causar conflictos y pleitos que pudiste evitar si aprendieras a controlar tus emociones. La Biblia nos está enseñando entonces que el ser humano sí es capaz de controlarse. Si en algún momento tú pensabas que no podías controlar una emoción, lee este pasaje y recuérdate que Pablo te está diciendo que te puedes enojar, que puedes sentir todo eso. Estás en tu derecho de hacerlo, pero estás en tu deber y en tu responsabilidad de controlarte, porque sí puedes controlarte. Avanzamos un poco más en lo que dice la Biblia y préstele atención a este texto bíblico. Mi cuerpo se estremece, dice Isaías capítulo 21, versículos 3 y 4. Mi cuerpo se estremece, me retuerzo de dolor como mujer de parto. La angustia no me deja oír, el terror me impide ver. Tengo la mente confundida, me estremezco de terror. El fresco del atardecer que tanto me gustaba se ha vuelto para mí algo terrible. Vea qué interesante lo que está diciendo el profeta aquí. El Señor le muestra una visión y lo que esta visión causa en el profeta es un malestar terrible. Él pareciera por esta descripción caer en un estado depresivo por lo que está manifestando, porque evidentemente está diciendo cómo se siente por dentro. ¿Qué forma de detallar lo que siente este profeta en ese momento al mirar aquella visión? El profeta describe de manera magnífica cómo se siente una persona que está en depresión. Nosotros vamos a entender aquí el valor que tiene en este punto el reconocer nuestras emociones y el efecto que tienen en nosotros. Los niveles y los alcances que puede llegar a tener una emoción sin control o una emoción muy fuerte en nuestra vida. Lo que sí tenemos que aprender muy bien es a reconocerlas, a describirlas y reconocerlas. La enseñanza primordial aquí es la siguiente: las emociones pueden alterar nuestra percepción de la realidad. La Biblia nos lo dejó muy claro desde ese momento cuando nos hizo ver que una persona que está emocionalmente afectada podría no ver la realidad, podría no ser capaz de escuchar el consejo, podría ser una persona que sienta su mente confundida. Nosotros solemos respetar en gran manera los efectos o las consecuencias físicas de una enfermedad, pero no respetamos asimismo lo que pasa en nuestra mente y en nuestras emociones. Pero sí, una persona que está emocionalmente decaída podría tener toda la voluntad del mundo para hacer muchas cosas, para cambiar o para tomar decisiones contundentes en su vida y aún así no poderlo hacer porque necesita ayuda o apoyo que no está teniendo por sí mismo. Una cosa es la realidad que vemos y otra cosa es lo que percibimos de esa realidad. Cuando nosotros no controlamos las emociones, podríamos interpretar la realidad de una manera incorrecta, de una manera equivocada. Como lo dice el profeta en esas palabras, diciendo, la angustia no me deja oír, el terror me impide ver, mi mente está confundida, me estremezco de terror. Hay una respuesta corporal a la vivencia emocional. Por eso lo que nosotros sentimos se manifiesta en nuestro cuerpo y esa es una gran señal para descubrir nuestras emociones. Todas las emociones de una u otra manera generan una respuesta corporal. Nos sudan las manos, nos da dolor de estómago, dolores de cabeza, etc. Y eso nos ayuda a nosotros a reconocer qué estamos sintiendo, a descubrir y diferenciar qué sentimos. Es bueno descubrir nuestras emociones, es bueno aprender de nosotros mismos. Es bueno controlarlas. Para poderlas controlar las tengo que conocer. Un enemigo desconocido es una batalla perdida y necesito conocer cómo mis emociones reaccionan en mi cuerpo para poder atacarlas a tiempo, para poder controlarlas a tiempo. Me encanta este versículo que les voy a compartir
y deseo que lo haga, si es posible, una realidad en su vida, una de esas palabras que uno repite y utiliza como un bastón en el camino, cuando está subiendo una montaña que le gusta utilizar un bastón para apoyarse, que fuera algo como eso para usted. Proverbios capítulo 15, versículo 15. Para el que anda triste, todos los días son malos, pero el que anda feliz, todos los días son alegres. Qué interesante como lo dice Salomón aquí. Salomón es el ejemplo de la sabiduría. Y Salomón habla muchísimo de las emociones. Le serviría mucho leerse el libro de Proverbios de vez en cuando. Por lo menos una vez al año debería leérselo porque hay tanto que aprender de él. Y Salomón dice aquí que una persona que está triste ve y percibe los días como días tristes, pero que una persona que está alegre percibe los días de una manera alegre. En otras palabras, Salomón está diciendo que el efecto de las emociones cambia nuestros días. Ojo, no está diciendo que los días cambian las emociones. Está diciendo que las emociones cambian la percepción del día. Y esto es un gran descubrimiento que la ciencia ha tomado años y la neurociencia se jactan de haber descubierto, pero Salomón lo dijo aquí de una manera simple y clara. Según tú te sientas, así vas a percibir tu realidad. Y si tú eres una persona que está triste, pesimista, negativo todo el tiempo, vas a ver que todo a tu alrededor está mal. Pero si eres una persona alegre, optimista, que es positiva, así vas a ver las cosas a tu alrededor. ¿Cuál es la lección aquí? Las emociones están bajo nuestro control y son nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú eres responsable de lo que sientes. Tú eres responsable de cómo percibes lo que pasa a tu alrededor. Tú puedes hacer que un día malo sea malo, o puedes hacer que un día malo sea bueno. ¿Qué hace la diferencia? Lo que hay adentro, tus emociones. Según tú estés percibiendo las cosas, así las vas a sentir. Es impresionante que nos demos cuenta que podemos gestionar, que podemos provocar nuestras emociones. O sea que si tú te levantaste en medio de un ambiente difícil, tú puedes hacer que ese día no sea un mal día, si te lo propones, si lo decides, si tienes un corazón alegre, si encuentras refugio en Dios y tienes esperanza en tu vida, a pesar de los días malos. Entonces la diferencia no la hacen las circunstancias, la diferencia la hace lo que pasa adentro. Lo que pasa afuera influye en lo de adentro, sí, pero de igual manera, lo que pasa adentro influye en lo de afuera. Entonces, según tú veas las cosas, así las vas a percibir. Si tú sigues insistiendo que tu trabajo es malo, que es desagradable, que no te gusta, que lo desprecias, cada día que te levantes y vayas a trabajar, vas a percibir que tu trabajo es malo. Pero si empiezas a encontrar puntos a favor, encuentras otros motivos por los cuales alegrarte, por los cuales dar gracias, te das cuenta de que tu trabajo cambia y que el estar ahí no es tan malo como lo pensaste en un momento. De pronto no va a cambiar tu trabajo, pero cambiaste tú. Y eso hace que la percepción de tu trabajo sea otra. Este es un secreto impresionante si lo queremos ver como secreto, pero realmente está escrito de manera pública para que todo el mundo lo sepa y lo entienda. Y recuerda una vez más, tú puedes hacer que tus días sean mejores. Depende de cómo las controles, depende de tu inteligencia emocional. Hablemos de la pandemia y la cuarentena y todo esto que nos ha afectado y cuánto daño puede estar causándole a tanta gente. Pero si empiezas a mirar lo positivo y lo que Dios está haciendo, te vas a dar cuenta que tienes motivos para agradecer. Y eso hace que tu estado de ánimo cambie respecto a la realidad. Que no vamos a celebrar un fin de año igual a los otros. Bueno, cambia tu realidad, enfócate en otras oportunidades, mira otras opciones, piensa en lo que sí puedes hacer, disfrútalo y celébralo. Y pasa bien este cambio de año con expectativa, con esperanza. Toda esa diferencia la hace tu mente, la hacen tus emociones. Y me quiero quedar con Salomón un poquito más, compartirte este proverbio. Capítulo 12, versículo 25, dice: la angustia deprime al hombre, la palabra amable lo alegra. Salomón nos está diciendo otra cosa importante. Es que nuestra mente funciona a base de palabras. Desde que nosotros aprendimos a hablar, nuestra mente empezó a conectarse
con el significado y la representación de las palabras. Las palabras crean un efecto en nuestra mente. Así, si yo te digo, no pienses en una vaca, lo primero que apareció en tu cabeza es una vaca, porque la palabra misma genera un efecto, una respuesta en tu mente. Y esta realidad debe hacernos entender cómo gestionar y cómo trabajar en nuestros estados emocionales. Porque si sabemos que nuestras palabras causan emociones y causan respuestas, causan imágenes en nuestra mente, entonces debemos ser intencionales con las palabras que hablamos, con las palabras que pensamos, con las palabras que permitimos que entren a nosotros, porque ellas van a generar en nosotros una respuesta. La lección que quiero compartirte en este versículo es la siguiente. Las palabras son importantes a la hora de aprender a gestionar las emociones. Recuerda qué valor tienen las palabras y empieza a ser intencional con las palabras que permites que entren a ti. La música que escuchas, los libros que lees, los podcasts que escuchas, los mensajes que ves en internet o que escuchas, también la radio, cuando escuchas radio, si vas en tu vehículo y lo haces. Todo aquello que tú permites que entre a tu mente, eso te está alimentando las emociones, está generando respuestas en tu mente. Qué importante es aprendernos versículos bíblicos, porque esas palabras que tienen tanto poder y que son dichas por la misma boca de Dios generan en nosotros respuestas en nuestro cerebro, respuestas en nuestra mente. Queremos tener estados emocionales fuertes, gestionar bien nuestras emociones, controlar nuestras emociones antes de que salgan y nos hagan cometer grandes errores. Entonces aprendamos a usar las palabras. Aprendámoslo tanto para compartir con otros como para saber qué permitimos que entre. Porque sabes que cuando alguien está cerca de ti, tus palabras causan un efecto. Si cuando saludas a alguien lo primero que le haces ver es que está gordo, que está feo, que está viejo, que está calvo, ¿qué crees que estás provocando en la otra persona? A lo mejor tu intención era hacer un mero chiste, era conectarte con la persona, pero ¿qué efecto está provocando emocionalmente en esa persona? Cuando aceptas o no un cumplido, cuando aceptas o no un regalo, ¿qué efecto estás provocando en la otra persona? Debemos tener tanto cuidado y tanto cuidado en nuestros hijos, porque aquellas palabras que les decimos causan estados emocionales, los deprimen o los motivan, los sacan de la incertidumbre, les dan un camino a seguir o los llevan a un precipicio. Tenemos que aprender a gestionar nuestras palabras para poder gestionar nuestras emociones. Esta es una gran lección bíblica que tenemos que aprender, que nuestros estados emocionales se ven impulsados por nuestras palabras. Y si tú constantemente te repites que estás mal, que te sientes deprimido, que nada te sale bien, eso es lo que va a provocarse en ti. Ese es tu estado emocional. Pero si al contrario te sientes hijo de Dios, te sientes motivado, sabes que las cosas van a cambiar, sabes que Dios tiene el control, confías en Él plenamente, ¿qué crees que se va a provocar en tu mente y en tu corazón? ¿Qué crees que van a salir de tus emociones en ese momento? Justamente lo que estás hablando, justamente lo que estás provocando para ti mismo. Este recorrido bíblico también nos va a llevar a Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Santiago lo deja muy claro. Quien se enoja no es que no agrada a Dios, pero quien actúa enojado no agrada a Dios. Hay una diferencia. Una cosa es que te enojes, tienes razón y tienes motivos. Otra cosa es que actúes con enojo y entonces pierdas el control. Santiago nos está dando algunas claves importantísimas y es la importancia de escuchar y la importancia de aprender a hablar. Antes de expresarnos debemos escuchar. Antes de hablar debemos pensar y entonces debemos actuar. Pero no tenemos que actuar según las emociones. Porque cuando habla de pensar se refiere a un sistema de acción distinta. Nuestra mente tiene diferentes niveles. Uno más primitivo,
que es una acción de respuesta primitiva a las circunstancias. Esa es la que no pensamos, ni tampoco sentimos, simplemente actuamos. Tenemos otra que es superior, que es la de los sentimientos, que son las emociones tomando control de nosotros. Y tenemos una superior todavía, que es la razón, es la capacidad de pensar y de controlar y de manejar lo que pasa a nuestro alrededor. Pareciera que Santiago tenía algunos conocimientos en neurociencias, porque mire lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que antes de actuar enojados y desagradar a Dios, tenemos que pensar y tenemos que escuchar. El consejo bíblico para nosotros es este. Debemos escuchar, pensar y entonces expresar lo que sentimos. Cuando las emociones se liberan sin filtro, cometemos muchos errores y desagradamos a Dios. A veces, para controlar una emoción, ¿sabes qué hay que hacer? Escuchar. Porque muchas veces cuando no escuchamos la otra parte, no podemos desarrollar la empatía, no podemos ponernos en el lugar de la otra persona para entender su punto de vista y decir, ok, comprendo, mi reacción debe ser otra ante las situaciones. Antes de que reacciones, escucha. Antes de que tú actúes con un sentimiento, piensa. Antes de que hables y emitas un juicio, tienes que escuchar las partes. Tienes que escuchar con calma. Tienes que hacer una escucha activa, lo cual significa que no vas a juzgar al escuchar, lo cual significa que no vas a completar las palabras de la persona mientras habla. Vas a escuchar atentamente, vas a conocer qué hay en su corazón. Antes de que actúes con enojo, pregunta, escucha, habla con calma y probablemente cuando hables, cuando interactúes en una comunicación sana, tus emociones están controladas. Pero si no lo haces, si dejas que lo que estás sintiendo simplemente salga, ¿qué crees que va a pasar? Tenemos que seguir el consejo de Santiago. Tenemos que escuchar atentamente. Tenemos que refrenar nuestra lengua antes de emitir un juicio, un criterio. Y tenemos que saber que aunque nos podemos enojar, el actuar enojados puede hacer que desagrademos a Dios. Y nuestro objetivo, nuestro plan como hijos de Dios, siempre es agradar a nuestro Dios. Cerramos nuestro recorrido bíblico para aprender a gestionar nuestras emociones con una lectura de Pablo cuando le escribió a los Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Yo necesito repetir esa frase. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Pablo está diciéndonos que un catalizador de las emociones es la gratitud. Que cuando nosotros somos capaces de dar gracias, nuestro estado de ánimo cambia. Que sí, podemos ver a nuestro alrededor y mirar que las cosas pueden estar mal, pero que si aprendemos a ser agradecidos, vamos a ser inundados de paz. Y no de cualquier paz, porque hay una diferencia. Hace la diferencia entre la paz que Dios da y la paz que el mundo predica. Y lo que nosotros realmente necesitamos y lo que el ser humano realmente anhela, lo único que puede llenar su vacío es la paz de Dios, no la del mundo. En el mundo lo que hacemos es llenarnos de pequeñas dosis que se acaban rápido, pero la paz de Dios es permanente y es más fuerte, es más grande y es más poderosa que todo el caos que hay en el mundo. La enseñanza número 8 de este estudio es puntual. La oración es la mejor vía para canalizar las emociones. Porque cuando oramos, le entregamos a Dios las cosas, lo que sentimos, lo que cargamos. Cuando oramos, aprendemos a ser agradecidos. Y cuando somos agradecidos, estamos teniendo el catalizador de las emociones por excelencia. Entonces tenemos que aprender a recurrir a la oración. Sí, la meditación es importante, sí, la respiración es importante, pero la oración no tiene igual
No hay comparación en el efecto que tiene la oración en el control de las emociones. Y no se trata simplemente de decir, Dios mío, ayúdame que no aguanto este enojo. Se trata de aprender a desahogar en el Señor aquellas cosas que estamos sintiendo, a pedirle que Él nos acerque a su voluntad, a entenderle, a comprender lo que está pasando y a ser agradecidos. Porque cuando damos gracias cambiamos la perspectiva. El dar gracias nos hace dar un giro de 180 grados a cualquier circunstancia. Por eso tenemos que traer delante de Dios en oración todas las cosas que nos pasan. Cualquier carga que estés pasando, cualquier circunstancia que estés viviendo, cualquier estado emocional que estés atravesando, tráelo a la oración delante de Dios y permite que delante de Dios sean desahogadas tus cargas. Hay tantas cosas que nos cargan en este mundo. Es inevitable ver las situaciones que pasan y no dolernos por ellas. Pero delante de Dios tenemos que desahogar aquello, porque lo que no desahogas y estás cargando te va a hacer un peso extra e innecesario en el camino. Para aquellos que son consejeros, que ayudan a los demás, que escuchan sus problemas, hay que aprender a desahogar en Dios. Hay que aprender a liberar nuestras cargas en Él. De lo contrario, vamos a cargar cargas ajenas que no nos corresponden y que no nos van a dejar vivir tranquilos, que no nos van a dejar dormir en paz. Porque cuando nosotros oramos a Dios, confiamos en Él y descansamos en paz. Pablo lo dice aquí de manera increíble. Tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que aprender a que en vez de la preocupación, debemos trabajar en la oración. Más que llenarnos de preocupación, llenémonos de oración, porque ahí liberamos todas las cosas. La preocupación nos carga, la oración nos libera. Traigamos nuestras preocupaciones a la oración y liberemos en Dios lo que tenemos, porque estando cerca de Él aprendemos a ser agradecidos y siendo agradecidos catalizamos nuestras emociones. Y siendo agradecidos trabajamos nuestras emociones. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? Aprendamos a venir a la oración, a ser agradecidos delante de Dios, a darle gracias, a darle gloria a Dios por lo que Él hace. Y vamos a ver cambios impresionantes en la gestión de nuestras emociones. Cuando somos buenos administradores de nuestras emociones, honramos a Dios. Al contrario, cuando perdemos el control y actuamos cegados por ellas, damos mal testimonio delante de quienes están a nuestro alrededor. Dios diseñó nuestras emociones, por eso acudimos a su sabiduría para poder administrarlas. Hoy hemos aprendido las siguientes lecciones. Número 1. La aflicción es una parte inevitable de nuestra vida. Número 2. Las emociones no son un pecado, pero el pecado afecta nuestras emociones. Número 3. Hay que ponerle límites a las emociones. Número 4. Las emociones pueden alterar nuestra percepción de la realidad. Número 5. Las emociones están bajo nuestro control. Son nuestra responsabilidad. Número 6. Las palabras son importantes a la hora de aprender a gestionar nuestras emociones. Número 7. Debemos escuchar, pensar y entonces expresar lo que sentimos. Número 8. La oración es la mejor vía para canalizar nuestras emociones. Para nosotros, como hijos de Dios, la mayordomía de nuestras emociones no es una moda, sino la evidencia del dominio propio, el cual es un fruto de aquellos en quienes habita el Espíritu de Dios. Esa es una razón suficiente para que aprendamos a hacer una correcta gestión de nuestras emociones. Si tus emociones te han estado controlando hasta hoy, esperamos que este mensaje, junto con la guía de estudio, sean un aliado y un promotor de un cambio en tu vida. Es nuestra oración que Dios te ayude a hacer un manejo más saludable de tus emociones para que puedas honrar a Dios con ellas.
Nos acercamos al final de esta serie Artífice, donde estamos aprendiendo la sabiduría bíblica para administrar la vida. Si esta serie está siendo útil en tu vida, compártelo con otros para que también sean cambiados por la palabra de Dios. Hasta el próximo mensaje.